Bueno, pues hola a todos, soy José Carlos Fernández, bienvenidos a un nuevo video del curso Instituciones de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Hoy día vamos a tratar el tema de las situaciones jurídicas subjetivas, que en buena cuenta lo que nos va a dar es el lenguaje con el cual vamos a comunicarnos en los temas de derecho privado en este ciclo y además en otros cursos que van a ustedes llevar a lo largo de la facultad, ¿ya? Entonces, comienzo con un primer concepto del cual vamos a comenzar a construir este lenguaje jurídico que vamos a utilizar. Este primer concepto es el concepto del interés. Cuando hablamos del interés, estamos hablando de esta relación que existe entre la necesidad que tiene una persona y el bien que es apto para satisfacer esa necesidad, ¿no? Por ejemplo, digamos, imagínense que estamos tomando el caso que yo tengo con respecto a esta laptop que estoy utilizando. Yo tengo la necesidad de comunicarme con ustedes y con la universidad y con otras personas a través de algo, y un bien que es apto para satisfacer esa necesidad es esta laptop, que me permite conectarme al Wi-Fi y eventualmente comunicarme. Sin embargo, ese interés que yo tengo de utilizar esta laptop, no soy el único que lo tiene. Muchas personas en el lugar en el que yo vivo, ¿no? En la ciudad en la que yo vivo, pueden querer también tener una laptop para comunicarse, ¿no? Y puede que no la tengan, ¿ya? O puede que tengan una, pero que les gustaría tener esta también, ¿ya? Entonces, ante ese conjunto de personas que tienen ese mismo interés, digamos que se parece al mío, ¿no? El ordenamiento jurídico va a decidir a cuál de estas personas yo prefiero y a cuál interés, ¿no? De estas personas yo lo voy a considerar el interés favorecido y a cuáles voy a considerar los intereses desfavorecidos, ¿no? Se lo daré, por ejemplo, un criterio que yo voy a tomar como ordenamiento jurídico va a ser que yo voy a favorecer el interés de aquel que compró la laptop, que la compró al anterior propietario, ¿no? Que en ese caso sería yo, por ejemplo. Como esta persona, de todas las que tiene el interés sobre este bien, es la que hizo esa situación fáctica de haber comprado la laptop, entonces a esta le reconozco un derecho que consiste en poder utilizar la laptop, ¿no? Entonces ese derecho, que es ese interés favorecido, es básicamente el ordenamiento jurídico viendo muchas personas tienen interés sobre un montón de objetos, ¿no? Y voy a tener que escoger a una de ellas en base a algún criterio que yo estableceré de alguna manera. ¿No? ¿Cuál será? Por ejemplo, el que haya tenido la diligencia, ¿no? O el que haya hecho el mérito de haberla comprado, ¿no? Pero en otros casos será el que la poseyó, en otros casos será al que le regalaron, etcétera. Y todo eso estará previsto en normas jurídicas que van a tener el esquema que hemos visto en las sesiones pasadas. Si pasa algo en la realidad, alguien compró, le reconozco algo en el mundo jurídico, que es, tiene derecho en el mundo jurídico, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, el origen de las distintas situaciones jurídicas que hoy día les voy a explicar, pero también quiero mencionarles que ese es el punto de encuentro que tiene el derecho en general y el derecho privado en específico con disciplinas como, por ejemplo, la economía, con otras disciplinas en general, pero, por ejemplo, la economía. La economía también parte de esta misma situación que es la del interés que les estoy comentando, ¿no? El problema económico central, se dice, es el problema de las personas al momento de decidir respecto de sus necesidades, que son ilimitadas, y los bienes y los recursos, que son limitados, ¿no? Cómo una persona o una familia o un Estado decide respecto de esas necesidades que son ilimitadas: yo quiero más laptops, yo quiero más ropa, yo quiero más dinero, etcétera, ¿no? Pero tengo recursos limitados, no tengo solamente un presupuesto determinado, tengo tiempo limitado. ¿Cómo yo decido mi actuar en base a esta situación? Que ese es el problema económico, de eso se ocupa la economía, ¿no? Y en eso es justamente donde se juntan las cuestiones económicas con las cuestiones jurídicas, ¿no? Porque todos parten en base a esta figura básica que es el interés, ¿no? Entonces, de acá el esquema del problema económico lo estudiarán los economistas, ¿no? Respondiéndose respecto a la pregunta de qué hago con mis recursos limitados para satisfacer mis necesidades ilimitadas. Nosotros en el derecho nos ocupamos también del interés, pero en base a pensar qué pasa cuando hay varias personas que tienen un mismo interés o un interés sobre un mismo bien, ¿no? ¿Cómo decido ese conflicto de intereses, ¿no? El ordenamiento jurídico en ese esquema o en ese sistema que hemos desarrollado nos da una respuesta para eso, ¿no? Analizaremos las normas y veremos, las normas establecen quién es el que tiene ese interés preferente o ese interés favorecido.
Y ese concepto de interés es justamente el que ustedes van a ver en la parte derecha del esquema que hemos estado viendo durante esta semana, que se los pongo por aquí. Otra vez haciendo una suerte de recuento, hemos estudiado la norma jurídica que justamente toma hechos de la realidad, del mundo de la realidad, ¿no? Y los considera supuestos de hecho, hipótesis, a las cuales les atribuye una consecuencia jurídica en el mundo del derecho, ¿no? Nacimiento de derechos, nacimiento de obligaciones, etc. En la semana pasada ya hemos estudiado esta parte, que es los hechos que tienen relevancia jurídica porque están previstos en normas, pueden clasificarse como hechos jurídicos en sentido estricto, actos jurídicos en sentido estricto o negocios jurídicos, en función a cuánto participe la voluntad en el acaecimiento de esos hechos, ¿ya? Y nos vamos a centrar especialmente en los negocios jurídicos, que son donde más participa la voluntad, donde hay una voluntad más claramente encaminada a generar esto que está acá, que son los efectos jurídicos o las relaciones jurídicas que se producen entre las personas como consecuencia de lo que ha pasado a la izquierda, ¿ya? Entonces, de lo que vamos a hablar en esta última sesión de esta semana es del mundo de las relaciones jurídicas y las situaciones jurídicas y la forma en que éstas se van a clasificar, generando, en buena cuenta, un lenguaje jurídico que vamos a utilizar de acá en adelante, ¿ya? Entonces, nos centramos en esta parte derecha del esquema que, digamos, incluye todo lo que son los efectos jurídicos, ¿no?, previstos por las normas del ordenamiento. Cuando un negocio jurídico se produce o cuando un hecho jurídico se produce, en muchos casos lo que se va a generar es relaciones jurídicas, es decir, alguien le debe algo a alguien, entonces entre ellos dos se entabla esa relación jurídica, ¿no? O se genera un propietario, ¿no? Hay un propietario, entonces esa persona tiene un interés favorecido por el ordenamiento, ¿no? Y el resto de personas tienen que respetar ese derecho de propiedad que una persona tiene, ¿no? Esa es la clasificación, ¿no?, básica que ustedes van a ver en su curso de reales y en su curso de obligaciones, que es la clasificación de las relaciones jurídicas entre reales y obligacionales o reales y personales, ¿ya? Pero ahora lo que vamos a hacer es estudiar con un poco más de detalle las formas en que estas situaciones y relaciones jurídicas se pueden clasificar, ¿no? Que aunque hay muchas formas en que estas se clasifican y hay mucho escrito sobre esto, para efectos de tener una suerte de lenguaje común que podamos utilizar y con el cual nos podamos comunicar ustedes conmigo, pero nosotros también con otros académicos, estudiantes y en general en la práctica profesional, vamos a definir algunos conceptos de modo que nos permitan eso, que es la comunicación que permite un lenguaje jurídico. Y el criterio de clasificación que voy a utilizar es justamente el que les decía, en base al interés, ¿no? Las personas tienen un interés que, de nuevo, la definición del interés es la relación entre la necesidad que uno tiene y el bien apto para satisfacerlo, ¿no? Pero puede haber muchas personas que tengan un interés sobre algo, ¿no? Como les decía, sobre esta laptop, con seguridad que cualquiera querría tener el laptop, porque ¿por qué no tener una laptop adicional? Y más aún los que necesitan comunicarse como yo, ¿no? Pero a quién favorecemos entre ellos, vamos a ir a la norma jurídica y la norma jurídica va a decir, favorezco a aquel que ha hecho un negocio jurídico de compraventa. A él le genero un interés favorecido que va a ser un derecho, ¿no? Entonces, esa es la clasificación que tengo por acá. Entonces, en otras palabras, a los que tienen un interés favorecido por la norma jurídica o por el ordenamiento jurídico, se les llama a aquellos que tienen una situación jurídica de ventaja. Situación jurídica de ventaja o situación jurídica de ventaja, ¿no? Van a ser usualmente los que llamamos derechos, ¿no? Los que llamamos un derecho de propiedad, un derecho obligacional, ¿no?, un derecho potestativo. Todos esos que son derechos a favor de alguien son porque ha considerado el ordenamiento jurídico que a ellos le reconocemos una situación jurídica de ventaja, ¿no? Sin embargo, no hay solamente derechos, sino también hay otro tipo de situaciones jurídicas que están, digamos, explicadas y descritas en detalle en los materiales de esta semana que ustedes han tenido para leer, ¿no?, que son el derecho subjetivo, el interés legítimo, la expectativa, el derecho potestativo, todas aquellas situaciones donde lo que está favoreciendo el ordenamiento jurídico es algún tipo de interés mío, de interés del sujeto que es titular de estas situaciones jurídicas, ¿ya? Usualmente la diferencia entre todas estas situaciones jurídicas es que todas ellas van a tener a veces mayor protección de ese interés o una protección, digamos, pequeña o mediata o más ligera de ese interés, como en el caso del interés legítimo o la expectativa, ¿no? Les voy a dar algunos ejemplos. Un derecho subjetivo, ya les decía,
es, por ejemplo, un derecho de propiedad, o incluso dentro del derecho de propiedad, quizás la facultad que tiene el propietario o el derecho que tiene el propietario de usar el bien que es de su propiedad, ¿no? Compró el bien en los hechos, se volvió propietario y ahora tiene el derecho a usar o el derecho a disfrutar, ¿no? Entonces esa es la situación jurídica de ventaja que tiene, ¿no? Interés legítimo es, por ejemplo, lo que tiene la persona frente a aquel que está haciendo un abuso del derecho, ¿no? Algo de esto ya deben haber visto ustedes en el curso de Instituciones de Derecho Privado 1, el siglo pasado, pero básicamente puede que haya alguien que tiene un derecho, ¿no? Sin embargo, uno no puede abusar de ese derecho porque si no, la persona que está siendo perjudicada con eso tiene, se dice, un interés legítimo para pedir o una indemnización o que se pare el abuso de ese derecho. Entonces, ahí también hay una situación jurídica de ventaja. No se llama derecho porque el derecho lo tiene el que está ejerciendo el abuso de ese derecho, ¿no? Entonces ahí se dice esa persona tiene un interés legítimo, ¿no? De pedir determinadas cosas, no es un derecho tan fuerte, o es una, perdón, no es una situación jurídica de ventaja tan fuerte como la del derecho subjetivo, pero también le permite ciertas cosas, ¿no? Es un interés para eso favorecido por el ordenamiento que tiene esa persona, ¿no? Y otro ejemplo es el caso de la expectativa. En el caso de la expectativa, estamos ante la situación de que, por ejemplo, yo estoy a la espera de que se cumpla determinada situación o determinado plazo para que yo me beneficie con un derecho, ¿no? Por ejemplo, yo tengo el derecho a pedir de vuelta el auto que he prestado a alguien, ¿no? Y utilizarlo después de que pase el plazo del mes, ¿no? Todavía no ha llegado el plazo de un mes hasta que me devuelvan ese auto que yo he prestado. Sin embargo, en todo ese tiempo, también tengo una situación jurídica de expectativa, que es que aun cuando no tengo el derecho a utilizar el bien, tengo al menos la situación jurídica de ventaja que me permite exigir que la persona que lo está usando no lo destruya, no lo utilice de una manera abusiva, ¿no? Entonces también esa expectativa que me protege por ese tiempo y que el ordenamiento jurídico me reconoce como un interés favorecido en forma de una situación jurídica de ventaja, es una expectativa que también va a ser un ejemplo de situación jurídica favorable, un ejemplo de situación jurídica de ventaja, ¿ya? A todo este grupo que he mencionado en estos ejemplos se les llama situaciones jurídicas de ventaja pasiva porque implica que yo tenga que, más allá de que mi interés es favorecido, exigirle algo a alguien para que lo cumpla, para que, digamos, se realice mi interés, ¿no? Yo tengo que pedirle algo a alguien que es, que no, digamos, infrinja mi derecho a usar el bien, ¿no? Como en el derecho subjetivo, o que pare ese abuso del derecho que está cometiendo como el interés legítimo, o que no destruya o no haga algo que pueda destruir ese auto que yo eventualmente voy a tener el derecho a recibir, que es la situación de expectativa, ¿ya? Esto se diferencia de otro tipo de situación jurídica de ventaja que se llama situación jurídica de ventaja activa. El ejemplo que voy a utilizar para el caso de la situación jurídica de ventaja activa es el caso de las opciones de compra, ¿ya? Les doy el ejemplo. Digamos, ustedes están buscando una casa donde vivir en una nueva ciudad a la que se han mudado, ¿ya? Y lo que hacen es encontrar una casa que les gusta, pero resulta que el propietario está todavía indeciso de si vender o no. Y ustedes le dicen, ya, yo te doy una opción de compra de modo que tú, en el momento que quieras, me avisas y se produce la transferencia, ¿no? Esa persona que está indecisa, en ese momento lo que tiene es esa opción a su favor, que implica que si esa persona lo decide y está interesada entonces en vender, solamente manda una carta y el contrato ya se celebró. Solamente con mandar una carta. No tiene que esperar a que alguien haga algo más porque ya esa persona ya le ofreció que cuando mande la carta ya está dispuesto a comprar porque son los más interesados. Entonces, esa persona que tiene la opción de compra a su favor, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que les estoy poniendo, esa persona que estaba inicialmente indecisa en vender su propiedad, esa es la que tiene una situación jurídica de ventaja activa, porque tiene a su favor el derecho a hacer que el contrato se celebre, ¿ya? Pero no tiene que esperar a que alguien haga algo. Basta con que esa persona lo decida y al decidirlo manda una carta y ya se produjo su derecho, digamos, ya se realizó su interés, ¿no? Ya se realizó ese interés que se ha visto favorecido por el ordenamiento con su propia actividad. A eso se llama una situación jurídica de ventaja activa, ¿no? Eso es, a diferencia de los otros casos donde
Aun cuando el ordenamiento jurídico te favorece, tú esperas todavía lo que hace el otro y tienes que exigírselo al otro. Entonces, todo ese es el conjunto de situaciones jurídicas de ventaja que en el lenguaje común normalmente se van a llamar derechos o facultades, ¿ya? Que son de distinto tipo y que, digamos, acá los he clasificado. Puede haber otras clasificaciones y, en efecto, en las lecturas que ustedes tienen van a haber varias otras clasificaciones en base al número de sujetos, en base a, digamos, otro tipo de temas. Pero acá los estamos clasificando solamente las situaciones jurídicas de ventaja en que sean pasivas o activas, ¿ya? Y pasamos al caso de las situaciones jurídicas de desventaja, que van a ser donde las personas se encuentran en una situación de cumplir algo o de deberle algo a otra persona, ¿ya? Esas son las situaciones en las que el interés de esa persona, el ordenamiento jurídico las ha considerado como desfavorecidas, ha preferido el interés de otra persona. Entonces eso hace que una situación jurídica de desventaja sea, por ejemplo, el deber jurídico. Esta es una situación jurídica de desventaja activa porque en el deber jurídico de una persona que le debe algo a aquel que tiene un derecho subjetivo o a aquel que tiene un interés legítimo o a aquel que tiene una expectativa, va a ser que yo estoy obligado a hacer algo determinado, pero tengo que hacerlo yo, tengo que cumplirlo yo. Yo soy el que está obligado a respetar el derecho de propiedad de alguien, pero tengo que cumplir con la conducta de desviarme y no pasar por la propiedad de alguien más, ¿no? O tengo que cumplir con el deber jurídico de respetar el interés legítimo de otra persona, que ha sido el interés favorecido. Entonces, tengo que parar el uso y abuso de mi derecho, ¿no? En beneficio de esta persona. Entonces, ese es el deber jurídico que implica una acción o una participación activa de la persona que tiene la posesión de situación jurídica de desventaja activa para que se realice el interés de la persona que tiene la situación jurídica de ventaja. Y el otro ejemplo es el de la situación jurídica de desventaja pasiva, que es la contrapartida del derecho potestativo que les mencioné hace un momento, que básicamente es tú estar en la situación de tener que cumplir algo, ¿no? Y además no tener la facultad o no tener la posibilidad de decir sí o no. Simplemente está sujeto a lo que la otra parte va a decidir, ¿no? Como en el caso de la opción de compra. El que tiene el derecho de opción de compra simplemente dice, ya, ¿se celebra o no se celebra? Y tú, que estás sujeto a lo que ya te comprometiste con él, simplemente estás sujeto a que diga, sí se celebra, entonces se celebró y no puedes hacer nada, o no se celebró y tampoco puedes hacer nada. Esa es la situación jurídica de desventaja pasiva. Entonces, esta es una clasificación, no la única, puede esto clasificarse, las situaciones jurídicas pueden clasificarse de muy distintas maneras, ¿ya? Pero básicamente lo que hemos hecho es distinguir todas las posiciones en las cuales pueden estar los sujetos de derecho en el ordenamiento y clasificarlas en distintas categorías y ponerles un nombre a cada una para poder con eso facilitar la comunicación entre los distintos operadores jurídicos. Eso es básicamente lo que hemos hecho, es crear un lenguaje para todo esto, ¿no? Lo que creo que vale la pena reflexionar sobre esto es que, de nuevo, pasa lo que la semana pasada les he explicado un poco, es este interés en hacer clasificaciones, categorías, para, digamos, con el objetivo de facilitar en principio las cosas. ¿Se facilitan al final las cosas con este tipo de situaciones? Eso ya es una cuestión discutible de si realmente necesitamos esta terminología para, digamos, poder comunicarnos como abogados. Ustedes saben que muchas veces lo que se critica de los abogados en la sociedad es la situación de que los abogados hablan en lenguaje complicado, que no se entiende lo que hablan los abogados. Mucho de lo que, digamos, origina esa situación es este lenguaje jurídico que ahora les estoy explicando. Les estoy explicando un lenguaje jurídico que justamente los va a separar del conjunto de personas que hablan con una forma más sencilla o con un lenguaje más cotidiano, más sencillo. ¿Qué es mejor o no? Eso es a veces muy difícil de determinar, ¿no? Una forma podría ser hablar con un lenguaje sencillo, con un lenguaje descriptivo, ¿no? Lo que nos permiten estas fórmulas que estamos generando es lo que a veces también, por ejemplo, hasta en las matemáticas, sirve en las contracciones y en las abreviaciones de las cosas, ¿no? Al hablar en abreviaciones, un matemático puede poner una fórmula muy grande en una contracción más específica y más pequeña, más fácil de anotar o de denotar.
Sin embargo, con eso muchas veces pierde la cantidad de personas que pueden entender lo que esa persona está diciendo. Eso es lo que muchas veces pasa también con el lenguaje jurídico. Eso es lo que a veces hace que nos alejemos también de la forma en que habla el resto de personas en la sociedad. Pero bueno, si conviene o no, eso es justamente lo que vamos a eventualmente en la práctica determinar, ¿no? Por eso es que yo les puse en los materiales de esta semana algo que me parece que ilustra un poco esa dicotomía o quizás ese predicamento en el que nos encontramos al momento de pensar un determinado lenguaje para nuestra ciencia o para nuestra disciplina, ¿no? De eso se trataba justamente el ensayo que les dejé de Jorge Luis Borges, que es uno que se encuentra en este libro, Otras Inquisiciones, que se llama El idioma analítico de John Wilkins. En ese ensayo lo que describe Borges es justamente ese intento que tiene pensador inglés John Wilkins de crear un lenguaje que pueda ser automáticamente entendible, atribuyendo a cada letra de una palabra un determinado significado, ¿no? Y lo que genera este lenguaje es que uno pueda mirar una palabra y en base a las letras que tiene, identificar de frente su contenido sin necesidad de revisar un diccionario, ¿no? Que no sean las letras, digamos, significados artificiales, sino que cada una tenga un significado específico, ¿no? De eso se trata básicamente de ese lenguaje que se construye en ese ensayo, ¿no? Acá yo alguna vez traté de aplicarlo a un proyecto que tuve en temas ecológicos hace algún tiempo, ¿no? Que, digamos, le daba un significado a cada una de las letras y eventualmente le atribuía un nuevo nombre a cada una de las especies, ¿no? De eso trataba ese lenguaje. Y justamente el, el intento de ese pensador es justamente generar esa suerte de lenguaje que sea absolutamente entendible por cualquier persona, ¿no? Y que sea completamente, digamos, lógico, que funcione como una maquinaria intelectual que nos permite obtener respuestas rápidamente. ¿Ya? Eso es un poco lo que estamos tratando con este lenguaje que les estoy explicando ahora. Si es exitoso o no, eso, digamos, dependerá de si realmente estamos usándolo de manera coherente o solamente de manera incompleta, porque de eso dependerá si quizás deberíamos hablar más en un lenguaje sencillo cuando hablamos con profesionales de otras disciplinas o no. ¿Ya? Yo por eso me gustan un par de citas que incluye Borges ahí, que creo que aplican a este lenguaje que yo les estoy introduciendo, ¿no? Una que ustedes la verán si es que leen este material que les he dejado, es algo que yo creo que aplica también al lenguaje que yo les he explicado. Dice ahí Borges: he registrado las arbitrariedades de Wilkins, del desconocido o apócrifo enciclopedista chino y del Instituto Bibliográfico de Bruselas. Notoriamente, no hay una clasificación del universo que no sea arbitraria y conjetural. La razón es muy simple: no sabemos qué cosa es el universo. En realidad, justo lo que critica ahí Borges en esta clasificación, en este lenguaje que desarrolla Wilkins, es el que encuentra también en esta enciclopedia china que él inventa para este ensayo, ¿no? Y que es la que además toma como referencia para uno de sus libros este filósofo que ahora está de moda, que se llama Michel Foucault, que es una enciclopedia china que hace una clasificación completamente absurda de animales, ¿no? A eso lo compara un poco Borges, y justamente lo que dice es eso, ¿no? Que es lo ilusorio de hacer cualquier clasificación de las cosas en el universo, como lo que hemos hecho con respecto de las situaciones jurídicas, porque el universo, la sociedad o la vida es demasiado compleja para digamos, tomarla en una clasificación que sea completa o que sea completamente coherente, ¿no? Entonces, esa es una crítica que creo que, digamos, tiene y desarrolla mucho de manera bien interesante, a pesar de ser solamente literatura Borges, ¿no? Y que, digamos, si alguien quiere profundizarla, también la desarrolla Foucault, ¿no? Yo soy más lector de Borges que de Foucault, pero digamos, eso es una cuestión que está ahí bien interesante respecto a estos intentos de clasificación o de categorización que tenemos mucho en el derecho, ¿ya? Pero también hay una última cita que recoge de Borges que dice: la imposibilidad de penetrar el esquema divino del universo no puede, sin embargo, disuadirnos de planear esquemas humanos, aunque nos conste que estos son provisorios. El idioma analítico de John Wilkins no es el menos admirable de esos esquemas. Los géneros y especies que lo componen son contradictorios y vagos. El artificio de que las letras de las palabras indiquen subdivisiones y divisiones es sin duda ingenioso.
lo que tenemos con las clasificaciones de las situaciones jurídicas es justamente eso, generar, digamos, géneros, categorías. Otra vez, parte de lo que yo la semana pasada les había comentado, que a veces es un poco el pecado del cientificismo en el derecho civil, ¿no? Pero que igual no está mal intentarlo, no está mal intentarlo justamente para facilitar la comunicación entre los distintos operadores jurídicos, ¿no? Porque eventualmente ya será un juicio que más adelante haremos si realmente ese lenguaje nos está ayudando, ¿no? Para explicar más fácilmente las situaciones y resolver problemas jurídicos, que eso es al final lo que queremos hacer los abogados, o es un lenguaje que más bien nos está alejando de las otras personas en la sociedad y que hace que se estigmatice, por ejemplo, al abogado como alguien que habla en complejo, ¿no? Entonces, de eso que tienen muchos intentos en la mayoría de las disciplinas, no solamente en el derecho, sino en la economía, en la sociología, en todas las disciplinas, todos empiezan a construir un lenguaje propio, ¿no? Como lo hace John Wilkes también. ¿Eso vale la pena hacer o no? No, eso ya será algo que lo voy a dejar para el debate que tengamos con ustedes en la videollamada, pero eso es un poco el lenguaje que les estoy presentando en este curso y que veremos si es que nos es útil a lo largo de este ciclo y también en otros cursos de la facultad. Entonces lo dejamos ahí, nos vamos a ver en la próxima semana, así que hasta luego.